como vemos, el principal precio que todos vienen mirando, no solo en Paraguay, sino también en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos y los compradores de Asia, y principalmente los chinos, que son los mayores compradores, están mirando qué es lo que está pasando con el mercado de la soja. Que si uno agarra cualquier gráfica en Google y pone precio de soja, vemos que en los últimos días de noviembre la soja estaba cotizando en el mercado de Chicago, que es la referencia para todo el mundo, estábamos en 520. Y si uno se pone a observar ahora, estamos llegando a los $462. O sea, bajamos desde el 16, 20 de noviembre, que estábamos en eso en 519, $520, que ese precio también se vio en septiembre, ahí a fines de agosto, septiembre, también lo vimos en julio, y era de esperar de que el precio empiece a bajar. ¿Por qué? Porque se venía la producción de Sudamérica. Y sabemos que Sudamérica está batiendo récord gracias a Brasil. Cada año Brasil siembra más área, produce más soja y eso automáticamente influye en los precios. Si todos nos recordamos, en marzo pasó que Brasil también estaba cosechando lo mismo que está cosechando este año y estaban los puertos trancados, tenía un problema logístico, el clima había trancado la carga de los barcos, entonces no se veía tanto la producción de Brasil influyendo en el precio. Pero cuando empezó a lograr cargar los barcos y el flujo comenzó a ofrecerse esa soja internacionalmente, automáticamente los precios cayeron. Estábamos muy similar que ahora, los precios en $550 y teníamos, como se le llama en Paraguay, el costo, la prima, el descuento, la base que el precio se pone con Chicago, estábamos en más 50. Y eso empezó a bajar a más 20, más 10, más 0, o sea, 0, y después empezó menos 10, menos 20, menos 30, menos 50. No tanto menos 100 o menos 70 como está hoy, pero sí empezó a bajar porque eso es lo que viene midiendo el precio de referencia, es el de Chicago, que es el que hablamos siempre, pero después la oferta y demanda de grano genuino, el grano físico, el grano que sale de la parcela, de la chacra del productor, se carga en los barcos, entra a las industrias, se hacen harinas, aceites y se exporta a nivel internacional y también se procesa en alimentos a nivel local en cada país que se produce. Ese grano se negocia por esa base, por ese descuento o ese positivo en algunos años que se dio como el año pasado. Entonces, cuando Brasil empieza a ofrecer mucha mercadería y una cosecha récord como la del año pasado, y como podría pasar este año también, aunque tiene algunas zonas con sequías muy severas, pero con este crecimiento de producción también está mostrando que aún puede mantener ese récord de producción nuevamente. Entonces lo que tienen en nervioso al mercado, dice, ¿por qué tengo que estar pagando un año mayores precios, aunque haya sequía, si se espera mayor producción como el año pasado? Que también tuvo sequía en la zona sur, hubo sequía en Paraguay, hubo sequía en Uruguay, hubo sequía en Argentina, todo eso hablando del año pasado. ¿Por qué este año tendría que cambiar? Entonces el mercado no tiene mucha expectativa de precios altos por ahora, porque no espera que baje mucho la producción, y no quiere pagar precios altos. Y por eso vimos toda esta baja de precios, esperando a ver que empiece la producción y que empiecen a verse los resultados genuinos. Por eso el mercado, como comentaba, bajó de 520 a $462. Y ahí frenó, esperando ahora que tenemos el informe este viernes que viene, el viernes 12, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hablando sobre la producción de Sudamérica y la cosecha anterior de Estados Unidos, mostrando la cosecha anterior de Estados Unidos, el consumo de Estados Unidos, las exportaciones que tuvo, y ahí vamos a ir conociendo un poquito más certero cómo va a ser el 2024 en cuestión a producción a nivel mundial, estimación de Sudamérica, por supuesto, porque esto lo vamos a conocer recién en junio, julio, después que se coseche en todos los países de Sudamérica, y además el consumo del 2024 de todo el mundo. Y ahí vamos a ver un poquito más acertado. Pero por ahora son expectativas, perspectivas, proyecciones de producción
de consumo, y esto es lo que va a marcar el precio de ahora hacia hasta, lo que es abril, mayo y junio. Cuando el productor empieza la baja de precios es cuando se empieza a asustar. Se empieza a asustar porque ve la producción que estaba estimando, se empieza a ver una realidad. Después empieza también en donde él pidió financiamiento por los fertilizantes, los agroquímicos, la semilla, a veces por maquinaria. También lo empiezan a apretar porque dicen, tenés que cerrar el precio porque me estás debiendo tanto dinero y cada vez las cuentas se te hacen más chicas. Entonces, claro, después de una baja de 60, 70, 80 dólares, toda la cadena productiva se pone nervioso. Y ahí es en donde el productor a veces se asusta y empieza a cerrar. Como toda subida tiene un límite, y todas las bajas también tienen un límite de baja, hay algunos dichos que dicen, no, los árboles no llegan hasta el cielo y las raíces tampoco llegan hasta el infierno. Entonces hay que ahora tomárselo con mucha cautela, tener siempre los números, tener siempre el costo de producción, qué presupuesto tengo. Entonces, ¿a qué precio si yo cierro estoy ganando cierto margen? Gano 50 dólares por hectárea, 100 dólares, pago las cuentas y buscar cerrar el margen. No mirar solo el precio, porque el precio siempre va a subir y va a bajar. Y normalmente, en los momentos que cosecho a países grandes como Brasil, como Argentina, los precios suelen bajar porque se llama el momento de presión de cosecha. Y cuando se aproximan esos momentos, los precios suelen bajar. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta. Es como cuando uno va a un supermercado, una feria y hay muchos productos y todos quieren vender al mismo tiempo. ¿Cuál es la manera de vender más y más rápido? Es bajando los precios. Y eso es lo que suele suceder. El comprador está cómodo y paga menos porque hay mucha oferta. Entonces los precios tienden a bajar y es lo que está sucediendo ahora hasta que no pase algún problema de productivo en un país grande. Entonces, mientras tanto, los precios van a seguir presionando hacia la baja. Por eso veníamos, como conversábamos contigo hace un mes atrás, 2 meses atrás, muchos productores han optado, previendo estas bajas de precios, que el 90%, o sea, 9 de cada 10 años, suceden en momentos de cosecha que los precios bajen. Entonces, el productor compró seguros de precio para estar tranquilo en estos momentos y cuando el momento baja, vender tranquilo y la diferencia de precio la termina cobrando con el seguro estos de precio de Chicago. Y no necesita salir a vender apresuradamente o guiarse por sus proveedores para poder cerrar los precios. Entonces, tomárselo con cautela ahora, el precio en algún momento siempre rebota y pega un poco la vuelta, no vamos a volver rápidamente a los 520 dólares, pero sí por lo menos recuperar entre 10 y 15 o 20 dólares cuando salga este informe de Luzda y se avance más en la producción de Brasil. Y ahí vamos a hacer un pequeño rebote. Si al mercado le gusta, va a volver a subir. Si los compradores se dan cuenta de que hay mucha oferta y no van a querer pagar caro, automáticamente va a volver a bajar. Y después lo que puede hacer el productor también es, en vez de, tiene que pagar las cuentas, entonces puede vender todo ahora y esperar, comprar un seguro de precio, vende, cobra el dinero y con el dinero que cobró, aunque sea menos de lo que esperaba, con eso compra un seguro para la suba de precio. Y puede esperar de ahora hasta julio o hasta noviembre que el precio vuelva a subir por algún problema climático en el mundo o problema de oferta, de demanda, y ahí automáticamente con ese seguro de precios, si el precio vuelve a subir, puede ganar el dinero que perdió con esta baja de precios. Esas son las alternativas que están tomando los productores que no han comprado los seguros de precio hacia la baja. Acá en Paraguay te cuento, son varios los productores ya con los que ya conversé, por lo menos Itapú y Alto Paraná, que están expresando una preocupación importante por los premios también. De los factores del mercado, vamos a decir a nivel región, que están impactando sobre eso, ¿cuáles serían los más importantes? Y bueno, con relación a eso, ¿también esperan los productores un poquitito más con relación a los premios? Y los premios después que vimos el año pasado los premios estos más 40, más 50, ahora tener menos 70 o menos 110, como hubo un mes atrás, le asusta también al productor porque se da cuenta que de un año al otro perdió 150 dólares de diferencia por los premios. Eh,
Hay que esperar, sí, ¿por qué? Porque uno sí se pone, yo le digo a todo el mundo, póngase del lado del comprador. ¿Qué harías en un principio? Primero ir a comprar a los países grandes y dejar los países más chicos como reserva, como si fuera el comodín. Entonces, si el país grande tiene algún problema, como ha sucedido en Brasil o en Argentina, por rutas, clima, problemas políticos, económicos, que lo veíamos años atrás en Argentina, por ejemplo, que no podían cargar porque los gremios cortaban los puertos, habían paros en los puertos, y eso automáticamente el comprador dice, no, yo quiero cargar la mercadería. ¿Y el vendedor qué hacía? Como el vendedor tiene oficinas en todos los países, le dice, te ofrezco de Paraguay, te ofrezco de Uruguay, que son países más chicos, pero te puedo cargar 3, 4, 5 barcos y te ofrezco esa mercadería y ahí puede estar cargando tranquilamente. Entonces lo usaba como comodín de las ofertas grandes. Y eso es lo que hay que esperar. Siempre es más fácil ofrecer de a 10, de a 15, de a 20 barcos. Uno genera mejores negocios, tranquilo, y después carga de los países de Paraguay que están más metidos adentro del continente, que tiene que bajar varios ríos, embarcarse, llegar a un puerto, cargarlo a los barcos grandes. También la calidad es diferente, que se valoriza, pero a veces el volumen de los países grandes en los márgenes de estas empresas generan mayores ganancias. Entonces, normalmente la primera atención son los países grandes con volúmenes grandes porque son riesgos más grandes. Entonces, por eso hay que esperar que venda un poco más Brasil, Argentina, que se tranquilicen y además tienen infraestructuras y presupuestos más grandes también. Entonces, por eso hay que esperar un poquito más que si falta mercadería en Sudamérica, automáticamente esos premios deberían de pasar, como pasaron de menos 110 a menos 70, por lo menos ir a menos 40, menos 50. Que suban más de menos 40 por ahora es difícil porque hay mucha oferta. Tendría que pasar como el año pasado, que se trancó la oferta y ahí vayan a menos 20 y más 20. Pero por ahora, que superen los menos 40, menos 30, es una cuestión difícil, por eso no hay que tener también falsas expectativas, sino que mejore, puede llegar a mejorar, sí, pero hay que tomárselo con un poquito más de cautela. Justamente mencionabas Argentina. ¿Cómo ves ahora y qué estás escuchando también desde Argentina por parte de los productores con el tema del cambio de gobierno? Ya algunas normas que fueron anunciadas con modificaciones y otras que se van anunciando también para adelante. ¿Cómo se siente en Sudamérica, vamos a decirle, lo que está pasando en Argentina? Y bueno, estas políticas de cambio de políticas que normalmente favorecen a la producción agropecuaria, todavía no se están viendo en concreto, pero sí se está moldeando. Recién están moldeando la masa, ¿no? Recién falta, todavía queda mucho por hacer. El productor lo está viendo que el gobierno está trabajando para no sacarle tanto al campo, porque uno hacía los números y el 70, el 65, 70% de lo que vendía el productor se lo llevaba el gobierno. Entonces, está viendo que hay cambios, con el tipo de cambio también se está emparejando, el productor ahora puede llegar a vender más rápido y cobrar dólares genuinos, entonces eso va a generar ventas más rápidas del productor, no va a necesitar guardar la soja 2 años o 3 años, capaz que vende más rápido. Por eso el mercado tiene expectativas de que Argentina ofrezca soja, harina y aceite más rápido que otros años y el productor se anime a vender más rápido. Por ahora no se va a dar, hay que esperar que cosechen primero y ver cómo están los números en ese momento. Pero la expectativa es que para el sector del campo estaría mejor. Y eso es competencia automáticamente. En el corto plazo creo que nos va a perjudicar un poco porque los compradores prefieren ir a un país que tiene más mercadería, que tiene una capacidad industrial impresionante, que puede ofrecer harina, aceite y grano de soja, y además en diferentes variedades, no GMO, GMO, volúmenes grandes, y eso automáticamente el comprador se tienta más por ahí. Pero hay que ver si todo este cambio político, económico y financiero genera ese impacto. Todavía no lo vemos, es una expectativa por ahora. Si el campo no empieza a vender en tiempo y forma como es la expectativa de los compradores,
automáticamente van a tener que ir a comprar en otro país, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, y ahí nos va a favorecer a nosotros. Por eso hay que esperar. Yo creo que no va a vender tampoco el productor rápidamente porque recién se está acomodando todo el sector económico, político, el tipo de cambio. Hay que esperar que esa realidad sea genuina. Y ahí sí, por ahora son simplemente expectativas, por eso lo mejor es esperar. Lo mismo va a esperar el productor argentino, tener un buen tipo de cambio, políticas claras, políticas que no se van a cambiar en 6 meses, esperar tranquilos porque para la cosecha argentina falta mucho tiempo y ese tiempo lo podemos aprovechar bien en los países más chicos para aprovechar esos tiempos políticos, económicos y financieros que nosotros tenemos más transparencia desde ese punto de vista. Y ahora para cerrar ya, Federico, y liberarte, nuevamente gracias por tu tiempo. Háblanos un poco respecto a cómo se dan los movimientos para otros rubros que son tan importantes para nuestro país, que son maíz y trigo también. Y bueno, el maíz y trigo, el maíz está siguiendo la misma tendencia que está la soja, cayó menos en proporción porque la soja, si uno miramos la cotización de Chicago, la soja estaba más alta que el maíz en relación. Siempre llevan una relación el maíz y la soja. Entonces la soja no había caído en los precios en los últimos 7, 8 meses. Y ahora sí se están dando esta caída en los precios. Además, los fondos de inversión, que todos sabemos que son gente que quiere invertir en granos porque ven que suben de precio o bajan de precio, como vieron estas malas noticias, para ellos, para nosotros es bueno que Sudamérica produzca más, pero para ellos son malas noticias y eso genera baja de precios. ¿Qué hicieron? Se pusieron a vender y eso nos impactó automáticamente en la soja. En el maíz viene sucediendo lo mismo, buen clima en Brasil, buena producción de maíz, buen clima en Argentina, buena producción de maíz, buen clima en Paraguay, en Uruguay, buena producción de maíz, entonces hay más producción en Sudamérica. Eso genera expectativa para exportar más maíz al mundo, va a haber más maíz en el mundo. Estados Unidos tuvo una cosecha récord, se hablaba de sequía el año pasado y terminó con una cosecha récord. Entonces el mercado, después que pasó eso en Estados Unidos, que el mercado no le creyó, o sea, primero se dejó llevar por las redes sociales y vieron que había una sequía y el maíz fue cosecha récord. Soja cosecha igual que todos los años. Dice, ahora en Brasil está pasando por lo mismo. Por las redes sociales muestran una sequía y después puede venir una cosecha récord. Yo no le creo más. Y se pusieron a vender tanto maíz como soja y los dos bajaron de precio. Entonces, esto está pegando también en el maíz hasta que se empiece a ver claramente la cosecha en Brasil, en Argentina, en Paraguay y Uruguay, que es un buen comprador del maíz paraguayo, también los productores con a un año niño, con más lluvias de lo normal y más lluvias del año pasado, que fue una de las peores secas de los últimos 50 años, sembró más. Y eso genera menos compras en Paraguay, menos compras en Argentina, y eso hace bajar los precios. Ahora hay que ver qué es lo que sucede en esas regiones que sembraron maíz. Si en el centro oeste de Brasil, toda la zona que está contra Paraguay y Argentina, en Uruguay la sequía genera menos producción de Brasil, automáticamente se van a ir menos producción, automáticamente van a ir a comprar a Paraguay y va a hacer subir los precios. Pero si no van a comprar a Paraguay, los precios, hasta que no terminen de cosechar esos países, esas zonas, y se consuman su propio maíz, en Paraguay los precios van a estar más bajos porque el único mercado que tiene es salir a exportar internacionalmente y esos son menores precios localmente. Bueno, estamos pendientes entonces esta semana del informe de Luzda y seguimos esperando los informes oficiales de las cosechas, ¿no? Para ir tomando decisiones, Federico, unos meses más. Tal, tal cual. Eso es lo más importante, ver el informe de Luzda, los informes locales de cada región para ver cómo viene esa producción y el clima de ahora en más. Si hay muy buenas lluvias en todo el Mercosur, automáticamente van a ser baja de precios porque eso va a beneficiar la producción de maíz en la región, la de soja y automáticamente nos van a presionar los precios hacia abajo.